Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de comentarios a las enseñanzas de SET. Esta vez estamos con el libro Habla SET 3 y vamos a continuar con el capítulo 5, la constante creación del cuerpo físico. De este capítulo hemos hecho ya 3 sesiones de lectura y comentario y vamos a ir a la cuarta y última. En las sesiones anteriores, SET ha dado una lección magistral, técnica y detalladísima de cómo nuestra conciencia interna no solamente genera todo lo que es nuestro entorno físico-material, sino primera y principalmente nuestro cuerpo físico. Lo genera y lo sostiene. Y ha estado explicando Seth los mecanismos y los intríngulis internos de cómo sucede esto, relacionando todo este proceso de creación, sostenimiento y mantenimiento del cuerpo físico con el sonido, un sonido sutil, por supuesto, un sonido no detectado por los instrumentos físicos de medición, el sonido y la luz visible como forma de energía. Pues bien, comenzamos la sesión 626 de Seth Jane con Rob, que es la última sesión que tienen que conforma este capítulo 5, de 8 de noviembre de 1972. Y empieza con una nota de Rob. Ayer Jane y yo leímos el artículo de portada de la revista Time con fecha 13 de noviembre de 1972. Basado ese artículo de portada en Richard Bach y su libro Juan Salvador Gaviota. Recordemos que Richard Bach pues es conocido del matrimonio Jane y Rob. Nos alegramos mucho por Dick. El artículo también incluía información sobre el material de Seth. Dick es Richard. El artículo también incluía información sobre el material de Seth. Véase la sesión 618 en el capítulo 3 sobre el encuentro de Seth con Dick y su editora Eleanor Fried. De hecho, es el capítulo 3 de este libro Habla Seth 3, que ya lo estuvimos viendo. El que quiera volver a recordar el encuentro entre Richard Bach, su editora Eleanor Fried y Seth, pues puede acudir a ese capítulo 3. Sigue la nota de Rob. No es necesario adentrarse en fechas y detalles en este momento, pero varios días antes de saber que la publicación del artículo de Bach se retrasaría de la fecha originalmente prevista en octubre, Jane tuvo un vívido sueño que le facilitaba esa información literalmente. Le escribió a Dick sobre ello y se lo comentó a otras personas. Su sueño fue también muy preciso respecto a la portada de la revista. Es decir, que Jane había tenido un sueño sobre que le iban a publicar una entrevista a Richard Bach en la revista Time y que iba a salir en portada. Incluso vio el dibujo de la portada en ese sueño. Su sueño fue también muy preciso, repetimos, respecto a la portada de la revista. Un hombre en el que aparecería un montaje en el que aparecería un pájaro que era de algún modo una parte de la cabeza o el rostro de un hombre, tal como ella lo describió. En efecto, la cubierta de Time mostraba una gaviota superpuesta a la cabeza de Dick Bach, tapándola parcialmente. Pues bien, esto es una anécdota que refleja Rob sobre la clarividencia, el sueño premonitorio de Jane sobre esta cuestión tan particular. Y ya empieza a hablar Seth en esta parte final del capítulo 5, la constante creación del cuerpo físico, y dice, buenas noches. Las creencias de la mente consciente dirigen el cuerpo físico vivo, tanto sus actividades como su estado. Las creencias de la mente consciente dirigen las actividades y el estado del cuerpo físico vivo, en tiempo real. El cuerpo, tal como se explica en este capítulo, posee equivalentes invisibles
constituidos por las propiedades electromagnéticas y las cualidades de sonido y luz internos. Esto es lo que ha estado explicando Seth en la pasada sesión, la 625, de una forma maravillosa. Está comentada en la sesión inmediatamente anterior nuestra de espacio sutil. Estas estructuras invisibles preceden al surgimiento del cuerpo físico y perduran después de la muerte de éste. Son previas y posteriores. Por eso se dice que el cuerpo físico es una consecuencia del cuerpo astral, que es un modelo de diseño antecedente al cuerpo físico. Es decir, primero se idea mentalmente por la conciencia el cuerpo que se quiere tener. Después de idearlo mentalmente, hay una configuración astral de ese cuerpo, y de la configuración astral de ese cuerpo ya después se genera, por medio del drama histórico del nacimiento, crecimiento y vida de esa persona, después ya se configura el cuerpo físico. Y el modelo previo de cuerpo planificado es el que va a tener posteriormente, en la correspondiente secuencia vital siguiente del ciclo de reencarnaciones, esa conciencia a lo largo de toda su vida, con lo cual no es un único modelo, son muchos modelos en función de la edad que se tiene, y que además puede ser modificado en tiempo real por decisiones del propio personaje. Pero la idea importante que nos quiere dejar Seth es la siguiente: el prototipo, el diseño del cuerpo físico que vamos a tener está planificado de antes y perdura después en el propio cuerpo astral. Repetimos, estas estructuras invisibles para el ojo físico preceden al surgimiento del cuerpo físico y perduran después de la muerte de éste. La mente consciente dirige el estado del cuerpo en la vida, durante la vida, la mente de personaje. Pero la idea o patrón mental del cuerpo existe antes de la conexión de la mente consciente con el cerebro físico. Impresionante. Pues bien, sigue diciendo Seth, no es por casualidad que los genes y los cromosomas albergan toda la información codificada que se necesita. La ciencia humana conoce solo la capa física del ADN, pero ya nos dice la información espiritual profunda que el ADN tiene muchas capas. El mismo Crión tiene un libro específicamente dedicado a esto, las 12 capas espirituales del ADN. Pues es en estas donde hay que entender que se refiere Seth, que actúa los genes como almacén de información codificada. Repetimos, no es por casualidad que los genes y los cromosomas albergan toda la información codificada que se necesita. ¿Para qué? Para el desarrollo de ese ser humano, tanto en cuerpo como en personalidad, partiendo de un modelo y luego modificándose libremente por el personaje en tiempo real. La información se graba en ellos, en los genes y los cromosomas, desde el interior, desde la conciencia previa a la siguiente existencia física, en las capas espirituales de ese ADN, que luego generan la capa física del mismo. Y eso en cada célula del cuerpo. La identidad existe antes que la forma, porque ya hay una identidad astral previa. Cabría decir que la identidad, al existir completamente en otra dimensión, completamente, claro, es el nivel dimensional astral, un mundo muchísimo más extenso y variado que el físico material, que es simplemente un residuo equivalente al 3% del total del astral. Cabría decir que la identidad, al existir completamente en otra dimensión,
planta en la realidad física la semilla en los genes y cromosomas del ADN, de la cual surgirá su propia existencia material. Claro que sí. La idea modelo sobre cómo vas a ser se codifica en las capas espirituales, astrales, de los genes de cada célula, que luego llegará a materializarse para conformar tu cuerpo físico. Impresionante. Por lo tanto, el ser interior empieza por dar forma a la estructura corporal invisible, al diseño astral, que posteriormente surgirá en la carne. Por eso el cuerpo astral es un antecedente del cuerpo físico. Por eso la dimensión colindante, la astral sexto nivel dimensional, es un antecedente de la dimensión séptima físico-material. Cuando se produce esta siembra mental, codificando la idea del cuerpo que se quiere en las capas espirituales del ADN, la mente consciente, tal como la concebís, no está conectada al cerebro, pues éste aún no se ha formado en la carne. Claro que sí, es una consciencia con, como diría Waldo Vieira, el paracerebro astral. No hay todavía un cerebro material. Es la mente consciente la que conserva la idea del cuerpo y la hace física. Así pues, la conciencia no depende de la percepción física. La percepción física es una actividad que desarrolla la conciencia una vez identificada con el cuerpo físico que previamente ha formado. Por eso, la conciencia no depende de la percepción física, sino al revés. La percepción física depende de la conciencia. Así pues, la conciencia no depende de la percepción física, repetimos, a pesar de que ésta, la percepción física, sí que requiere una conciencia inmersa en una forma material. No hay percepción física a través de los sentidos físicos sin una conciencia asociada a una forma material, cerebro. Mientras que la conciencia física es examinada cuidadosamente por el aparato corporal, normalmente no sois conscientes de sus especies no corpóreas debido a este proceso. No somos conscientes de la parte de conciencia que tenemos en el astral. Solamente cuando cambiamos la sintonización o el enfoque de nuestra atención en el dial dimensional desde el punto físico-material al punto astral, podríamos llegar a ser conscientes de nuestra mente astral. Si no, no. Normalmente no sois conscientes de las especies no corpóreas de la conciencia física, antecedentes causales de ella, debido a este proceso. Así pues, la estructura, propiedades y características generales del cuerpo existen antes de la formación de éste. Explicado en términos sencillos, elegís de antemano el tipo de cuerpo que habitaréis e impresionaréis. Lo elegimos de antemano. Nos hacemos una idea mental del mismo. Luego esa idea mental se impresiona en un cuerpo astral y de ahí se codifica en las capas espirituales del ADN de las células que después se desarrollarán para conformar el cuerpo físico. Maravilloso, insisto, maravilloso. Así pues, no me he quedado ahí. Explicado en términos sencillos, repetimos, elegís de antemano el tipo de cuerpo que habitaréis e impresionaréis. Quizás os parezca que no tenéis ningún control consciente sobre el estado de vuestro cuerpo en la vida.
tal y como la conocéis. Ningún control consciente. Pues efectivamente, a veces nos pasan cosas sobre las cuales nos da la sensación de no tener ningún control consciente. Y mucho menos antes del nacimiento. Se os ha enseñado que apenas hay relación entre el pensamiento y las actividades del cuerpo. Un hombre que cree que tiene un problema de corazón acabará por afectar el funcionamiento de su sistema involuntario debido a su propia ansiedad, hasta que su corazón quede definitivamente lesionado si no modifica su creencia. La mente consciente dirige el llamado sistema involuntario del cuerpo y no la inversa. Todo lo que es la digestión, el mantenimiento del sistema circulatorio, los latidos del corazón, toda la cuestión de la actividad de las glándulas que generan esas señales electroquímicas para el cuerpo. La digestión como un proceso fundamental. Hay muchas cuestiones que la mente inconsciente se dedica a sostener para que el cuerpo funcione. Fijaos, este ejemplo del hombre que cree que tiene un problema de corazón que acabará por afectar el funcionamiento de su sistema involuntario debido a su propia ansiedad, yo tengo una experiencia con esta cuestión. Y es que, bueno, pues hace unos años, en fin, un amigo se murió delante mío mientras trabajaba de un infarto fulminante. Y le estuvimos atendiendo otra persona que estaba allí y yo, dándole los primeros auxilios, pero la ambulancia tardó 20 minutos y no sirvió de nada el intento de reanimación que hicimos, no conseguimos reanimarle y bueno, pues las lesiones que le quedaron pues fueron tan intensas que, bien, pues al final la persona murió. Pues el shock emocional que me quedó a mí después de haber tenido esa experiencia de atender a esta persona, a este amigo, hizo que empezase yo a su vez a notar que mi corazón fallaba. Fijaos el nivel de sugestión que se puede llegar a alcanzar. Es lo que está diciéndose de ahora mismo. Para mí fue tan preocupante esta cuestión que me fui a hacer todas las pruebas a ver qué ocurría. Y en el tiempo que hice todas las pruebas, estuve con fuertes taquicardias y con cambios de ritmo del corazón que, bueno, sinceramente me preocuparon bastante. Dije, bueno, a ver si voy a ser yo el siguiente después de mi amigo. Cuando me dieron el último resultado positivo de las pruebas y me dijeron, estás perfecto, fue cuando se me quitó todo aquello. Fijaos el inmenso poder de sugestión que tiene la mente. Es lo mismo que está contando aquí Seth. La mente consciente dirige el llamado sistema involuntario del cuerpo y no a la inversa. Ninguna idea penetra insidiosamente en la conciencia para afectar vuestro sistema involuntario a menos que esté en consonancia con vuestras creencias conscientes. ¿Qué quiere decir? Que en todo aquel funcionamiento de nuestro cuerpo en el cual no estamos nosotros directamente decidiendo que funcione, pues, por ejemplo, los latidos del corazón o la digestión, no estamos dando órdenes para que se produzcan. Pues bien, dice Seth que eso lo realiza la mente consciente, pero claro, Seth divide entre consciente e inconsciente y hay otra división que es consciente, subconsciente e inconsciente, siendo el subconsciente una parte de lo que Seth dice que es la mente consciente. Con lo cual, tendremos que armonizar esta cuestión diciendo, claro, todo lo que Seth dice que es mente consciente, hay una parte que nosotros podemos llamarle subconsciente, que es la que rige todos esos procesos involuntarios. Pero la buena noticia es que Seth dice que los procesos involuntarios no pueden fallar porque alguien se meta a modificar el control que lleva la mente
consciente, en este caso subconsciente, con la armonización de los procesos involuntarios del cuerpo. Nadie se puede meter a toquetear y que tienes el control absoluto de la misma y que depende completamente de tus creencias. Y ahí está, pues, esa cuestión de lo que dice Seth y la experiencia que tuve cuando, después de ese fuerte choque emocional al atender a mi amigo, me tiré 3 semanas con fuerte manifestación de taquicardia y de cosas extrañísimas en el corazón, hasta que me dijeron, no, no, estás perfecto. Y ahí se me quitó. Las propias creencias. Repito, que no os enfermaréis si creéis que sois sanos, pero puede haber otras ideas que os hagan creer en la necesidad de una enfermedad. Esto puede tener que ver con la cuestión kármica, con la cuestión de la evolución espiritual, de las ventanas de oportunidad y retos de aprendizaje, pues precisamente para poder experimentar algunas cuestiones que, si no fuese mediante una enfermedad, pues no se llegarían a experimentar. O también ocurre que muchas veces el reflejo de un sistema de creencias erróneo se manifiesta a nivel mental, luego pasa y se manifiesta a nivel emocional, luego empieza a haber síntomas físicos, pero si no se atiende a nada de ello, acaba manifestándose como una enfermedad para que se atienda a esa cuestión. Es decir, habría varias maneras, varias causas por las cuales surgirían las enfermedades. No sois conscientes de cómo el cuerpo realiza sus numerosas funciones involuntarias. La mente consciente no podría procesar todos esos datos, pero esas funciones reflejan perfectamente vuestras ideas y creencias albergadas conscientemente. Bien, hemos dividido la mente consciente entre la mentecita material de personaje, lo que creemos que es la consciencia nuestra ahora mismo, y una parte subconsciente. La parte subconsciente es aquella a la que podemos acceder con un pequeño esfuerzo, por ejemplo, recuerdos. Y la inconsciente ya es aquella, pues, el velo de olvido para allá, de la que no podemos recordar nada como personajes humanos, salvo que haya una modificación en los implantes de diseño limitativos de la operativa de la mente. Algo así como lo que sería la solicitud del implante neutral de Crión. Entonces dice Seth, no sois conscientes de cómo el cuerpo realiza sus numerosas funciones involuntarias. No, no estamos atentos. Es la parte subconsciente de nuestra mente la que se encarga de ello. Correcto. La mente consciente, la mentecita material, no podría procesar todos esos datos. Imaginaos que tienes que estar pendiente de decirle al corazón que lata, igual que levanto un dedo cuando quiero levantarlo, pues estar todo el día pendiente de los latidos del corazón. Y ahora vuelve a darle otra vez. Ahí espera que me despisto. Uy, venga, dale. 3 segundos más tarde. Oye, esto no puede ser. Eso tiene que funcionar con una parte de la mente autónoma y automáticamente. La mente consciente no podría procesar todos esos datos, pero esas funciones reflejan perfectamente vuestras ideas y creencias albergadas conscientemente. Claro, luego atiendes a un amigo que le da un infarto y eh, generas una distorsión potente en el funcionamiento de tu corazón debido al fuerte choque emocional que conservas. Hasta que te dicen, estás perfecto, y entonces esas creencias traumáticas ceden a un segundo plano y tu corazón vuelve a funcionar perfectamente. Eso lo he experimentado yo. Tal como mencioné, paréntesis, en la sesión 614 en el capítulo 2 de este libro, háblase 3, la mente consciente no está separada del ser interno ni de las profundas fuentes internas de conocimiento que están a su disposición. La mente consciente es lo que une al ser interno con la ilusoria realidad externa del personaje físico-material. No está separada del ser interno. Hay una pirámide que representa la mente. El vértice es
la mentecita material de personaje. Luego viene lo subconsciente y luego lo inconsciente, que es el ser interno. Pero es la misma pirámide, es la misma mente. No hay solución de continuidad. Hay simplemente un guardián egoico que no deja pasar nada que no sea de la pura experiencia físico-material del personaje, para realzar la verosimilitud de la experiencia y su drama. La mente consciente no es un hecho en sí. Atención, esto es muy importante y esto deberían oírlo los científicos actuales. La mente consciente no es un hecho en sí, sino que está constituida por diversos fragmentos del ser interior que afloran a la superficie físico-material, por decirlo de alguna manera, en un momento dado. Dentro del marco básico del cuerpo elegido antes del nacimiento físico, por razones que trataré más adelante, el individuo goza de plena libertad para crear una forma que funcione y sea perfectamente sana. La forma es, no obstante, un espejo de las creencias y materializa fielmente en la carne las ideas que albergue la mente consciente. Con lo cual, si tú depurases tu mentecita material de todo tipo de basura condicionante y limitante y tipo de obstáculos a tu plena realización y desarrollo, podrías llegar a tener un cuerpo perfectamente sano y funcional. Y, por supuesto, todo lo que se aleja de ello se debe a que tu sistema de creencias deja bastante que desear. Esta es una de las funciones primarias del cuerpo. Así pues, un cuerpo enfermo lleva a cabo esa función a su manera, al igual que lo hace uno sano. Tiene su sentido el que el cuerpo enferme, porque se quieren experimentar una serie de cosas en esta experiencia humana. Es vuestro sistema de retroalimentación más íntimo, el cuerpo físico, ya que cambia con vuestro pensamiento y experiencia y muestra en la carne el equivalente físico de vuestro pensamiento. De modo que es inútil enfadarse ante un síntoma o burlarse del estado del cuerpo, ya que este no es más que una réplica corpórea del pensamiento, tal como es su función. El cuerpo es una proyección del pensamiento, igual que el resto del entorno físico. Entonces, hay que asumir la plena responsabilidad de que todo lo que te acontece, tal como eres y cómo funcionas a nivel físico, es una resultante de tu decisión previa y planificación previa. Vuestro entorno y vuestra experiencia en el mundo físico también os proporcionan el mismo tipo de retroalimentación, exactamente igual. Todo lo que nos rodea es una proyección en cuanto que tenga una relación directa con nosotros individualmente, es una proyección individual. En cuanto que tenga algo que ver con otras conciencias de personaje, será ya una proyección colectiva compartida en grupos tan amplios como compartan una determinada realidad. Pues, por ejemplo, en un pueblecito de Castilla-La Mancha, todo lo que acontece a nivel físico-material colectivo en el pueblo, pues depende de esa conciencia colectiva, de todas las conciencias involucradas, no solo físicas, en lo que es ese pueblecito. Y de ti depende personal, individual, íntima y exclusivamente tu cuerpo. Cuando se presentan ideas como estas, suele pensarse que el resultado ideal, tal como lo entendéis, sería la perfección, el cielo en la tierra,
un estado en el que todo el mundo estuviera sano y fuera rico y sabio. De hecho, incluso los estudiantes de espiritualidad perseguimos, incluso algún texto revelado nos lo explica, un estado planetario ideal. El libro de Urantia le llama al estado planetario ideal el estado de luz y vida, que ha evolucionado hasta ese punto. Pero para ello tiene que haber pasado por todas las experiencias que se ha deseado que se hubiesen tenido según el propósito de ese escenario planetario. No lo olvidemos, por eso dice Set. Sí, todos estamos pensando que querríamos un mundo mejor, pero tenemos que aprender a generarlo nosotros mismos. Y mientras no aprendamos, ¿qué hacemos? Pues aprenderlo. Mientras no lo tengamos, estamos aprendiéndolo. Y todo lo que ocurre en el mundo es la base de un aprendizaje que tienen las conciencias que se desenvuelven en él, para poder llegar a tener ese mundo ideal. Estáis en una existencia física y utilizáis el cuerpo como medio de aprendizaje y de expresión. Cada uno de vosotros es único. Muchos de vosotros, por vuestras propias razones, seguís un curso que no implica un desarrollo uniforme de facultades, un cuadro equilibrado general. No, cada uno se genera en su vida pues los retos que quiere experimentar según los aprendizajes que quiere ir teniendo, los recuerdos o la visión de sí mismo que quiera generar a partir de un determinado momento. Muchos de vosotros, repetimos, por vuestras propias razones, seguís un curso que no implica un desarrollo uniforme de facultades, es decir, que tú desarrollas mucho una facultad pero muy poquito otra, y en la siguiente vida, al revés, desarrollas mucho más la que dejaste de lado en la vida anterior. No seguís un cuadro equilibrado general, sino que elegís expresar y experimentar con ciertas cualidades, excluyendo otras. Semejante rumbo no ofrece, en la realidad física, nada parecido a un cuadro equilibrado de perfección. Claro, es que aquí hemos venido a experimentar lo extremo. Para experimentar la perfección ya hay otros niveles dimensionales, nos dicen los reveladores. Más adelante en el libro comentaremos otros tipos de existencia en la que también estáis implicados. Somos multidimensionales, recordemos. Y hasta cierto punto, estas otras experiencias, otros tipos de existencia, afectan vuestras intenciones y propósitos en la vida física que conocéis, porque todo está interrelacionado. Nos afectan las otras vidas del ciclo de reencarnaciones, los otros ciclos de reencarnaciones estelares. Nos afecta nuestro cuadro genealógico. Nos afectan los yoes probables en sus universos paralelos, viviendo cada uno una línea de tiempo independiente de la nuestra. Nos afecta el resto de las conciencias del universo, en los diferentes niveles dimensionales. Todo nos afecta, claro que sí, porque trascendiendo a la apariencia de multiplicidad, hay todavía una unidad. Con lo cual hay conexión completa. Si ninguna de vuestras creencias se materializase, ni siquiera las benéficas, nunca comprenderíais del todo, a un nivel físico, que vuestras ideas crean la realidad. Claro, aquí hay que experimentar todo tipo de experiencias para salir con una idea completa de lo que es esto. Si solo se materializaran vuestras creencias positivas, nunca entenderíais claramente el poder del pensamiento, porque no experimentaríais completamente sus resultados físicos. Claro, hemos venido a experimentar toda una gradación de cuestiones polares. Para eso estamos viviendo experiencias de dualidad. La mente consciente existe antes de la vida material y después de ella.
Esto lo ha dicho Seth antes y hemos estado insistiendo en ello. En la existencia corpórea está entrelazada con el cerebro. El cerebro lo han definido por ahí otros reveladores como una transformación electrobioquímico de impulsos magnéticos que llegan del exterior. Ramta lo describe perfectamente en su libro El cerebro, el gran arquitecto, una compilación de audiencias que tratan sobre esta cuestión. En la existencia corpórea está entrelazada la mente consciente con el cerebro, y durante la vida física vuestras percepciones terrenales, vuestro enfoque preciso y continuo en vuestro particular sistema de espacio y tiempo, dependen de esa sutil alianza de la mente consciente previa y el cerebro físico que nace y se va desarrollando. Así pues, antes del nacimiento físico, creáis un concepto mental del cuerpo que tendréis. Más claro ya no se puede decir. Dicha imagen se impresiona en la materia cuando os sintonizáis con una dimensión específica de la realidad. Me sintonizo con la dimensión séptima físico-material, por llamarle de alguna manera y por numerarla de alguna manera. Pues bien, impresiono la idea de mi cuerpo materialmente, porque estoy sintonizado con ese nivel de manifestación. Dais forma a una estructura física que existirá en ese área intensamente concentrada. Estará dotada de validez y realidad. Dotada de validez y realidad desde el punto de vista de personaje al 100%. ¿O no se percibe como real la vida física desde el punto de vista de personaje? Otra cosa es que desde la óptica del espíritu sea ilusión, pero desde el punto de vista del personaje, totalmente real y verosímil. Pones la mano en el fuego y te quemas. Dais forma a una estructura física, repetimos, que existirá en ese área intensamente concentrada, estará dotada de validez y realidad y adquirirá vida dentro de esas frecuencias vibratorias correspondientes al nivel físico-material. Pues bien, es entonces cuando tiene lugar la aparente división del ser, ya que en la vida física la mente consciente debe estar conectada con el cerebro. Y en lo que respecta al tiempo, este órgano debe crecer y desarrollarse. ¿Qué pasa mientras el cerebro se desarrolla? ¿Qué pasa con la mente consciente? ¿Qué es lo que hace hasta que el cerebro se desarrolle? Dícese, se produce una división en la mente. De este modo, no toda la conciencia puede ser físicamente consciente. La parte que debe esperar al desarrollo del cerebro es la que denomináis la mente inconsciente, subconsciente, para armonizar un poquito, pensando que lo inconsciente, el personaje humano nunca va a poder hacerlo consciente. Y dentro de lo que puede hacer consciente, hay una parte pequeñita que es consciente en cada momento y una parte más grande que puede recuperar haciendo un pequeño esfuerzo de memorización. Pues bien, lo que dice Seth es lo siguiente. La mente consciente asignada al personaje humano, hasta que este personaje humano se desarrolla como con un cerebro útil y funcional plenamente de adulto, de la totalmente consciente que se va a entrelazar con ese cerebro, una gran parte permanece a la espera, que es lo que se le puede denominar, para armonizarlo desde nuestro punto de vista y mejor comprenderlo, mente subconsciente. Una parte de la mente consciente que dice Seth que permanece a la espera. Sigue diciendo, las otras partes pueden ser llamadas el ser interior, la parte inconsciente. Recordemos la pirámide, vértice, mentecita material consciente, subconsciente, la parte que puede ser recuperada con un pequeño esfuerzo de memorización,
e inconsciente la parte velada para el ser humano. Las otras partes pueden ser llamadas el ser interior, las de abajo que acabamos de decir, la inconsciente. Ahora bien, este ser interior no puede expresarse plenamente ni siquiera mediante su conexión con el cerebro, ya que éste debe examinar las percepciones a través del aparato físico. El cerebro es muy poquita cosa para la mente inconsciente. La mente inconsciente no se puede expresar a través del cerebro humano. Ha reservado una pequeña parte, que es la mente consciente, limitada operativamente de forma tremenda para poder expresarse a través del cerebro humano, porque el resto de la mente es la gran mente infinita del espíritu y no puede expresarse a través del cerebro humano. Esto es lo que quiere decir Seth, para que lo entendamos. El cerebro, con sus conexiones corporales, debe tratar con los lapsos de tiempo que requiere la percepción sensitiva. En fin, tardamos en percibir con los sentidos físicos. Tenemos que mirar, tenemos que enfocar, tenemos que escuchar, tenemos que procesar. Esto tarda muchísimo más de lo que eh, tarda en percibir la paramente del cuerpo astral, por ejemplo. El cerebro, con sus conexiones corporales, debe tratar con los lapsos de tiempo que requiere la percepción sensitiva. Para que pudiera ser consciente del funcionamiento interior del cuerpo, tendría que tratar consecuencias temporales que ofrecerían a la conciencia, sintonizada físicamente, unas deducciones y cálculos matemáticos demasiado numerosos para poder abarcarlos. Nuestro cerebro no está preparado para poder ofrecer todos los datos que necesitaría la gran mente, nuestra inconsciente dimensional. Por ejemplo, tendría que seguir conscientemente la trayectoria de todos los músculos, nervios, órganos, células y átomos y manipular a la vez el cuerpo en el espacio y el tiempo. Eso nuestro cerebro no lo puede hacer, ni utilizando el 100%. Por tanto, se produce una división aparente, de modo que una parte de la mente consciente invisible queda conectada con el cerebro físico y la otra no, que es lo que hemos denominado nosotros el subconsciente, para armonizarlo. Esta última, la subconsciente, conforma lo que concebís como el sistema involuntario del cuerpo. Está rigiendo esos procesos biológicos del cuerpo ante los cuales no tenemos que prestar atención: respirar, digerir, latir el corazón, etc. Repito que es importante que seáis conscientes de la primera reacción no física a los estímulos que desatan todas las reacciones físicas. En la pasada sesión explicaba Seth que aunque el cuerpo tiene su propio sistema de señales electroquímicas, sin embargo, subyacente a eso, por debajo, previo y causante de ello, están las señales de ese sonido y luz internos, que podríamos ahora asociarlo, pero va más allá, que el ámbito cuántico de explicación de la realidad. Entonces dice Seth que insiste en que seamos conscientes de que hay una primera reacción no física a los estímulos que desata la reacción física. Y lo explicaba Seth en la sesión pasada con el tema de que tú cruzas la calle, no has mirado bien y oyes que un coche se te acerca y te va a atropellar. Y entonces dice Seth, los sentidos internos han detectado esa situación mucho antes que los sentidos externos, el oído del coche que oyes que se acerca. Los sentidos internos mucho antes, y son los que permiten que se ponga en marcha la atención al sentido físico y puedas rápidamente modificar tu trayectoria y que no te atropelle. Son los sentidos internos, no son los sentidos físicos. Dice Seth que insiste en esta idea. Repito que es importante que seáis conscientes de la primera reacción no física a los estímulos que desatan todas las reacciones físicas.
hay una interacción y una comunicación constantes entre las áreas de conciencia que están conectadas al cerebro y las que no lo están, las sutiles. Las que están conectadas al cerebro, las físicas, los sentidos físicos, la información que entra se conecta al cerebro, pero luego al cerebro también están conectados los sentidos internos, los sentidos sutiles. Los propósitos más profundos de la conciencia circulan y algunas veces surgen a la conciencia, a la consciencia que está unida al cerebro. Cuando esa información procedente de las fuentes más profundas del ser alcanza las áreas conectadas al cerebro, se la interpreta según las creencias del área del ser más enfocada en lo físico. Es decir, que aunque no nos demos cuenta, nuestra interacción se basa no solamente en los procesos que conoce la ciencia humana, sino en los procesos internos de la conciencia que ocupa y anima el vehículo físico. Hasta cierto punto, ya para terminar, esta información interna se ve afectada por las creencias actuales de esa parte del ser que está más directamente conectada con el mundo físico. Claro, porque al final las creencias de la mentecita material condicionan todo, porque son el último bastión entre el ser y la realidad físico-material. No obstante, el ser interior examina constantemente estas creencias. Es decir, que de una manera o de otra, de forma inconsciente, la humanidad evoluciona y no se da cuenta de que evoluciona. Hasta que estás en el camino espiritual de forma consciente, intencional y expresa y te das cuenta de que evolucionas, tú vas por la vida sin darte cuenta de que evolucionas. Porque el ser interno examina constantemente las creencias del personaje y entonces le da señales para que vaya cambiando y el personaje no se entera de que evoluciona, pero evoluciona. Bien, pues aquí acaba esta sesión y aquí acaba el capítulo 5, la constante creación del cuerpo físico, y por lo tanto, para nuestra siguiente sesión empezaremos con el capítulo 6, el cuerpo de las creencias y las estructuras de poder de las creencias. Un título de capítulo muy sugerente. Esto será en otro momento y este otro momento será, por supuesto, cuando tenga que ser. Y hasta entonces, prospector.